pacientes presentan este tipo de ataques, sienten miedo, sienten pánico, y es porque el virus también afecta el sistema nervioso, la falta de oxígeno en el cerebro, realmente afecta de muchas maneras. Es un virus que realmente es impredecible, ¿verdad? De cómo afecta. Algunas personas son síntomas leves, moderados, pero otras personas sí, de verdad, que están padeciendo terriblemente, y es nuestro deber de parte del Señor como iglesia, ¿verdad?, que intercede en el nombre de Jesús, que es en este nombre, ¿verdad?, en el que debemos de orar, ya que Él es el que se está sentado a la diestra de Dios Padre, y dice la palabra que de ahí Él intercede por nosotros. Así que es en ese nombre, que es sobre todo nombre, que debemos de seguir orando, y por todos los enfermos, no importando si los conocemos o no los conocemos. Día a día está habiendo gente infectada, gente que tienen que intubarla, gente que tienen que conectarla al oxígeno, gente que les da neumonía, influenza, etcétera, etcétera. Y tenemos que seguir orando, los médicos contagiándose, médicos muriendo, enfermeras, todos los que apoyan, ¿verdad?, los que trabajan en el sector salud. También les doy gracias por las oraciones de la familia de mi hermana Linda. Gracias a Dios, ellos no se vieron tan afectados, y se están recuperando, gracias a Dios. Así que, hermanos, Dios está atento a nuestro clamor. El oído de Dios, ¿verdad?, Él ha prometido inclinar su oído y escuchar el clamor de su pueblo, ¿verdad? Pero debemos de andar en integridad y en verdad, hermanos. Debemos de apartarnos de las cosas del mundo. Sabemos que el encierro, el estar solamente en nuestros hogares es un tanto difícil. Queremos ver nuestra familia, queremos estar con ellos, pero sabemos que es delicado, es riesgoso. De esa manera muchos han sido contagiados, y muchas familias, ¿verdad?, están ahora padeciendo por eso. Mejor esperemos a que esto pase. No sabemos cuándo. Sigamos clamando, hermanos, y bueno, pongámonos como siempre cada día en manos de nuestro Dios, porque Él ha prometido tener cuidado de nosotros. Así que si tienen algunas otras peticiones de oración, póngalas allí en los comentarios, y nosotros vamos a estar orando, ¿verdad?, por todo esto. Oramos por las familiares que han perdido un ser querido, ¿verdad? Sabemos que es doloroso. Clamemos que Dios les dé el consuelo, la fortaleza que se necesitan en estos momentos. Oremos también, hermanos, el encierro también desespera a la gente, y pues hemos tenido algunas noticias no alentadoras de familiares, ¿verdad?, hogares que están sufriendo un tipo de situaciones, violencia doméstica, pleitos entre la familia, y todo esto porque pues viene mucha turbación. El enemigo está con todo, porque sabe que el tiempo es corto el que le queda. Cristo viene por su iglesia, y la hermana Jaraí nos dice que oremos por la salud de su mamá. Amén, hermana. Vamos a orar por la salud de la hermana María. Como sabemos, ella también fue muy afectada. Ella perdió todo, hermanos, con estos huracanes que sucedieron en Honduras. Quedó prácticamente sin nada. Todo lo material lo perdió. Pero gracias a Dios, su salud, bueno, está afectada ella, pero su cuerpo físico pues no fue afectado por eso de los huracanes. Ella salió a tiempo, ¿verdad? Su familia se la llevó, pero está muy afectada de salud. Así que oremos por la hermana María también, la mamá de nuestra hermana Saraí. Ahí están viendo en los comentarios, que oremos por ella, que Dios la cuide, la guarde, la fortalezca y le provea el medicamento que ella está necesitando. Esa es la petición. Y bueno, oremos, hermanos, para iniciar esta reflexión bíblica.
Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Estamos en manos de Dios, pero siempre al Señor le agrada, ¿verdad? Que nosotros acudamos a Él en ruego y en oración, ¿verdad? Y con acción de gracias también. Oremos. Hermana Meli dice que por la familia Martínez, ¿verdad? Es la familia que nos habías pedido que oremos porque Dios les dé el consuelo y la fortaleza por la pérdida de su ser querido. Vamos a orar también por la familia Martínez. Yo tengo aquí una hojita donde estoy anotando las peticiones, ¿verdad? Porque ya en mis oraciones personales, pues yo pido a Dios por cada una y por la congregación, por la familia, por los jóvenes, por los niños y por tanta situación que está pasando alrededor del mundo entero. Así que oremos. Vayamos delante de la presencia de nuestro Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu santa y hermosa presencia en el dulce y amado nombre de Cristo Jesús. Padre, primeramente queremos adorar nuevamente, bendecir tu santo y perfecto nombre, declarando que tú eres el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios nuestro Padre amado, nuestro Dios y Salvador nuestro, el Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que nuestro tiempo aquí en este mundo es temporal, que vamos a nuestra patria celestial, a nuestra morada eterna, a la viva presencia tuya, mi Dios. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos fortalece y nos da la fuerza para seguir adelante. Sabemos, Señor, que allá en tu presencia ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad. Todas estas cosas habrán pasado. Solo habrá alegría, gozo, alabanza a tu nombre. Sí, mi Dios, iremos a morar y junto con a tu presencia y junto con los ángeles te alabaremos de día y de noche. Qué gozo el que nos espera, Padre. Pero desde ahora nos gozamos y vivimos la vida eterna, porque sabemos que nosotros no moriremos, sino que dormiremos y que en tu venida tú nos vas a llevar, Padre, a tu presencia, oh Dios. Gracias te damos por esta fe que nos has dado para salvación. Gracias te damos por la fortaleza que nos das, oh Dios. Gracias te damos también por habernos sanado de ese virus. Gracias, oh Dios, porque tú has tenido hasta aquí cuidado de nosotros. También, Padre de la Gloria, clamamos que tú perdones nuestras faltas. Porque dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta como pecado, y muchas veces fallamos, Señor, a hacer lo bueno. Por eso te pedimos perdón, oh Dios, porque nada impuro puede morar delante de tu presencia. Rey de gloria, has escuchado las peticiones, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis peticiones, Señor, y por eso clamamos que tú las concedas conforme tu santa y perfecta voluntad. Ponemos una vez más en tus preciosas manos nuestra vida y decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra, Padre, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias te damos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Ahora clamamos que tú nos hables, que tú nos fortalezcas a través de tu hermosa palabra, oh Dios. Me pongo en tus manos, soy instrumento solamente. Limpia mis labios, Señor, pasa un carbón encendido para purificarme y solo ser el instrumento tuyo para, así como hablaste a mi vida, oh Dios, hables a la vida de mis hermanos y de todo aquel que va a escuchar esta reflexión. Gracias damos en el dulce y amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Elisa, familia, todos los que están conectados. Vamos a ir ya directamente a la palabra, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Vamos a estar en el capítulo, dice que yo puse capítulo 5, pero no, es capítulo 4 de San Marcos, los versículos 35 al 41.
Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Damos gracias a Dios por su hermosa palabra y clamamos, ¿verdad?, que nos hable a través de ella. Así que vamos a ver primeramente en el versículo 35 nos menciona que en aquel día cuando llegó la noche, y nos preguntamos a qué día se está refiriendo, ¿verdad? ¿Qué día está mencionando? Entonces, para esto vamos a ir primeramente al versículo número 1 del mismo capítulo 4. Y vamos a leer dos versículos, ¿verdad? El 1 y el 2, que nos dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Entonces, versículo número 1 nos dice que en ese día él comenzó a enseñar junto al mar, el mar de Galilea, ¿verdad? Y se reunió de él pues mucha multitud, como siempre, ¿verdad? El Señor Jesús le seguía una gran multitud y era tanta la multitud que entonces él decidió entrar a una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba a la orilla pues escuchando. Él estaba enseñándole estas parábolas de los principios del reino de Dios, ¿verdad? Así que ese día en que Marcos se refiere, que dice que en ese día cuando el Señor estaba en el mar y entró a la barca porque había mucha multitud, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Realmente Jesús no le estaba hablando a la multitud, simplemente les estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Llegó aquella noche, él ya cansado, imagínense estar allí hablando por horas y horas, enseñando de los principios del reino de Dios. Llega la noche y les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y vamos a tener en mente, hermanos, esa frase, ¿verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención esa frase: pasemos al otro lado. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús, verdad? Cuando le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Quizás nosotros pensamos, bueno, al otro lado del mar, ¿verdad? Posible. Ya estaban ellos, ya estaba él en unas barcas, en una barca. Ellos llegaron, los discípulos, ¿verdad? Y Jesús les dice: pasemos al otro lado. ¿A dónde? ¿A dónde el Señor les estaba pidiendo que fueran después de haberles dado tanta y tanta enseñanza? Vamos a dejar
un momento esta frase, ¿verdad? No la quite, póngala en su mente, téngala en cuenta. Pero vamos primeramente al versículo 36, seguir adelante. Y dice, y despidiendo, dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, no era la única barca que estaba allí, sino a su alrededor había otras barcas. Pero el versículo 36 nos dice, y despidiendo a la multitud. Entonces esto nos da a entender que la multitud fue disipada. Los discípulos se encargaron de despedir a la multitud y le tomaron ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en la barca como él estaba. Y Marcos por alguna razón menciona que también estaban con él otras barcas. Ahora, mi pregunta del versículo 36, ¿verdad? Cuando yo estoy leyendo, cuando estoy meditando en esta palabra, pues yo me hago varias preguntas. Y la pregunta que me vino a la mente fue, ¿quiénes fueron los discípulos que subieron a la barca con el Señor Jesús? Pues la Biblia no nos lo menciona, ¿verdad que no? No menciona nombres. Entonces nosotros tenemos que ir a otros escritos, ¿verdad? De historiadores para saber, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que iban con el Señor Jesús? Porque realmente, pues en una barca no cabe una multitud de gente, no caben tampoco muchas personas. Y bueno, lo que yo encontré fue que en un comentario bíblico que solamente eran 4 discípulos los que le acompañaban al Señor Jesús en esa barca. Y esos discípulos fueron Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿verdad? Estas 4 personas eran muy diestros en la pesca, muy diestros para andar, ¿verdad?, en el mar. Entonces ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a encontrar toda clase de situación en el mar. Sabemos que vienen tempestades, sabemos que a veces el mar está tranquilo, pero muchas veces es un mar que está bravo, hay grandes olas, vienen tormentas, vienen huracanes, vienen situaciones, y entonces el mar se empieza a poner peligroso. Así que el versículo 37, ¿verdad?, nos narra de que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Así que eso fue lo que sucedió. Viene una gran tempestad de viento, ¿verdad? Primeramente ellos pues están en la barca, los discípulos del Señor Jesucristo están con su Señor, y cuando uno está con su Dios, con su Señor, pues hay una gran paz, hay una gran tranquilidad, hay bonanza, hay contentamiento, hay gozo, pero de repente se levanta una gran tempestad a su alrededor, las olas, ¿verdad?, empiezan a azotar terriblemente a la barca de tal manera que el agua entraba ya a esa barca y se anegaba. ¿Por qué? El Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos que pasaran al otro lado. ¿Ustedes creen? Háganse esta pregunta que me hice yo. ¿Sabría el Señor Jesús que sucedería esta tormenta? ¿Sabría el Señor que se levantarían estos grandes vientos y que sus discípulos iban a pasar por este peligro, por esta gran tempestad, por este momento de angustia? Con toda seguridad, hermanos, que sí. Que sí, el Señor Jesucristo lo sabía. Así como el Señor Jesucristo sabe por las pruebas, las situaciones, las luchas,
los momentos de angustia, de enfermedad, de preocupación por las que nosotros vamos a pasar. Pero, ¿por qué fue en ese preciso momento, en aquel día, después de que el Señor Jesucristo estuvo enseñándoles hasta llegar la noche sobre el reino de Dios y tanta enseñanza, tanta sabiduría, ¿verdad? Estas fueron las parábolas que el Señor les enseñó. E inmediatamente después les dice el Señor, pasemos al otro lado. ¿Saben cómo yo entendí esto? Que el Señor prueba. Que el Señor nos hace pasar por ese examen. Es como el estudiante que de repente, ¿verdad? Sin previo aviso, el maestro les dice, ¿cuántos pasaron por esto? Que llegaron a la escuela y sin previo aviso, el maestro les dice, saquen una hoja y guarden todo porque vamos a tener examen. Qué momento tan tremendo, ¿verdad? Es una angustia, es una preocupación. ¿Qué nos van a preguntar? ¿De qué va a ser el examen? Eso es lo que yo en mi corazón sentí que el Señor me estaba enseñando a mí. Que después de tanto el Señor, ¿verdad? Este conocimiento, de tanto que nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida cristiana, pues debemos de ser probados. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba el Señor con ellos. Esto nos hace entender que mientras pasemos por estas situaciones, el Señor está con nosotros. El Señor no nos va a dejar y Él lo ha prometido. No te dejaré, no te desampararé. Amén, hermana Sarita. Después de la enseñanza viene la prueba, exactamente. Necesitamos ser probados, ¿verdad? Para ser aprobados. Y tristemente muchos van a ser desaprobados. Muchos no van a pasar el examen. Muchos se van a quedar a medio camino. Tristemente, ¿verdad? Tristemente y bueno. Pero el Señor nos dice, pasemos al otro lado para ser probados. Y nosotros fuimos probados. Y esperamos en Dios que toda nuestra congregación, después de esta prueba, no haya venido el desánimo, no haya venido el enfriamiento y que hayamos sido aprobados. Se levanta la gran tempestad de viento, la barca se anegaba, los discípulos tuvieron miedo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento? Versículo 38 nos dice, y Él estaba en la popa. O sea, el Señor Jesucristo en ningún momento se bajó de la barca. Él estaba allí, en la popa. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El maestro estaba durmiendo, ¿verdad? Podemos ver en su naturaleza humana, él como hombre estaba cansado. Y eso lo llevó a dormir, ¿verdad? Él estaba durmiendo, pero él estaba descansando en la absoluta voluntad del Padre. Sabemos nosotros que él no dependía de su naturaleza divina como Dios. Él fue probado como hombre, pero un hombre perfecto. Y él descansaba, ¿verdad?, en su Padre. Lleno del Espíritu Santo, él pasaba horas y horas orando en comunión con el Padre. Y esto le hizo descansar. Aunque él sabía que venía la tormenta, que estaban en medio del mar
y que este mar podía ponerse, ¿verdad?, con las aguas impetuosas, podían venir tormentas, podían venir tempestades, pero él descansando, confiando en su Padre, él descansaba. Y así nosotros, hermanos, en la tempestad, en la tormenta, en las luchas, en las pruebas, nosotros tenemos que estar descansando, poniendo nuestra absoluta confianza en la voluntad del Padre. Y eso nos va a hacer dormir, nos va a hacer descansar, no nos va a turbar la paz, ¿verdad? Vendrá el enemigo queriendo turbarnos, queriendo meter pánico, miedo, desánimo, todas las cosas adversas que sabemos que el enemigo ataca, pero nosotros vamos a estar descansando en manos de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Él estaba durmiendo. Ni siquiera la barca estaba siendo azotada, el agua ya estaba entrando a la barca, pero él estaba durmiendo, descansando en la absoluta voluntad de su Padre. Pero los discípulos no estaban así tampoco. Digo, ellos estaban viendo a su Señor que estaba descansando, pero ellos no pudieron seguir el ejemplo de su Señor. Ellos más bien, que nos dice la palabra, le despertaron, ¿verdad? Como cuando suena una alarma, la gente se despierta y empiezan a correr, ¿verdad? Empiezan a correr y empiezan a gritar, y aquel que está dormido pues lo despiertan: levántate, ¿no ves lo que está sucediendo? Así le despertaron a nuestro Señor Jesucristo y le dice: no tienes cuidado que perecemos. Ellos eran pescadores y sabían que este era un momento de mucho peligro, que ellos podían morir, ¿verdad? Ellos podían perecer. Ellos estaban conscientes, hermanos, del peligro y acudieron a su Señor. Acudieron a despertar al Señor porque sabían que en Él tenían la ayuda que necesitaban en esos momentos. Así que cuando nosotros, amén, pastor, paz en la tormenta, no sé si podemos decir que son hombres de poca fe, porque como acabo de mencionar, pero es posible también, hermana Patti, acabamos de mencionar, ellos estaban conscientes del peligro por cuanto ellos eran pescadores y ellos habían, me imagino, pasado muchas situaciones de estos. Ellos sabían que corrían, ¿verdad?, peligro, pero también sabían a quién acudir, ¿verdad?, a su Señor. Acudieron al Señor Jesucristo, le despiertan y le dicen: no tienes cuidado, o sea, Señor, podemos morir, estamos en peligro, ayúdanos. Y es lo que nosotros también debemos de aprender, que en todo momento, ¿verdad?, no permitir que la situación nos turbe tanto que ni siquiera hay personas que dicen: es que yo ya no tengo ni fuerzas para orar, es que ya mi fe está menguando, yo a veces creo que ya ni creo en Dios. Créame, cristianos han dicho esto, pastores se han suicidado. Muchos se han apartado de la fe mengua. En medio de tanta situación hay personas que se alejan porque ya no soportan las pruebas, dejan de servir a Dios porque ya no soportan. Pasa, sucede. La hermana Jaraí dice: quizá vieron que era algo sobrenatural, algo nunca antes visto en su vida de pescadores. No, ellos sí habían pasado por esta situación. Precisamente por ellos estaban ellos conscientes del peligro, ¿verdad? Y acuden a su maestro. Pero muchas veces nosotros estamos conscientes del peligro y no acudimos a Dios. A veces ellos hubieran podido confiar en sus propias fuerzas. Ellos pudieron haber confiado en su capacidad como pescadores, ¿verdad? Ya habían pasado por eso. Quizás ellos podían decir: bueno, nosotros podemos controlar la situación. No molesten a Jesús. Está cansado, está durmiendo. Nosotros podemos controlar la situación. Pero no, ellos sabían el inminente peligro.
Así nosotros debemos de saber cuando estamos ante la tentación, debemos de tener ese discernimiento, de saber que estamos ante un peligro inminente y debemos de correr y acudir, ¿verdad?, a los pies del Señor Jesucristo para pedir ayuda. Eso es lo más sabio que debemos de hacer. Y eso no quiere decir que seamos personas de poca fe. No, vienen situaciones tan fuertes a nuestra vida que nosotros como humanos imperfectos puede muchas veces la fe tambalear, pero con ese discernimiento, no, Señor, yo estoy siendo probado, Rey de Gloria, ayúdame, que esta prueba no me ayude a alejarme de ti, que esta prueba me ayude a crecer en fe, que esta prueba me ayude a acercarme más a ti, y entonces a seguir clamando y clamando, ¿verdad? Exacto, queremos hacer las cosas conforme a nuestras propias fuerzas y no queremos reconocer que sin Dios no somos nada muchas veces, ¿verdad? El orgullo espiritual nos hace creer de esa manera, que quizás por lo mucho que hacemos, por las muchas talento o capacidad que nosotros, o por el cargo, el título, creemos que no la sabemos de todas. Hay un pastor que él confesó su orgullo espiritual. Él dijo, yo creía que yo como pastor no necesitaba acudir a nadie para pedir que intercedieran por mí, imagínense. Pero no, nosotros los pastores no somos, como dijo el pastor en otra ocasión, ni la chica maravilla, ni el superhombre, ¿verdad? No, también tenemos debilidades. También nos debilitamos, ¿verdad? A veces muchas situaciones vienen, pero sabemos a quién acudir. Ahí está nuestro Señor a nuestro lado. Sintieron miedo, así es, hermana. Ellos sintieron miedo como humanos. Así es, hermana Lorena, no es por obras, ¿verdad? Es por fe. No por lo que hagamos, eso no nos va a hacer super personas. No, es porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos en el momento, Superman, sabemos en el momento en cual debemos de acudir a nuestro Señor, porque Él está allí esperando, ¿verdad?, a que acudamos a Él. Y así hicieron los pescadores, los discípulos, los discípulos del Señor, y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces, en el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Levantándose en su naturaleza divina, con poder, como el Dios todopoderoso, reprende al viento, le dice al mar, cállate, enmudece, porque dicen que un mar embravecido. Bueno, yo nunca he estado en medio del mar, a mí no me gusta el mar, créanme, que yo casi ni voy a la playa ni al mar, me siento un cierto temor y respeto por el mar, no me gusta mucho, pero dicen que un mar embravecido es un no sé, un ruido que ensordecedor, provoca miedo, provoca, qué sé yo, pánico, y el Señor le dice, calla, enmudece. Vemos el gran poder de nuestro Señor, su potestad, su poderío, como el Dios, ¿verdad?, todopoderoso, que tiene potestad sobre los vientos, tiene potestad sobre la enfermedad, tiene potestad sobre los demonios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y le dice al viento, lo reprende, ¿verdad? La tormenta cesa, el mar enmudece. Me imagino yo que se hace un silencio. Todo vuelve a la normalidad, a la tranquilidad, y se hace grande bonanza. El gozo vuelve a los corazones de los discípulos, pero las palabras del Señor Jesucristo, cuando les dice, ¿por qué estáis así amedrentados?
¿Por qué estás así, llenos de temor? ¿Por qué estás así desanimado? ¿Por qué has permitido que la incredulidad venga a tu corazón? ¿Por qué has permitido un enfriamiento llegue a tu vida? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Tu fe se ha terminado? ¿Tu fe ha menguado? ¿Ya no crees como creíste en el primer día que viniste a la presencia de Dios con gran gozo? Que casi sentías que volabas, que deseabas con todo el corazón servir a tu Dios. ¿Por qué estás así? El Señor en la palabra hace una pregunta que dice: cuando venga el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que la situación actual del mundo no es fácil, que la iglesia también ha sido golpeada, que realmente esto que está aconteciendo es que Dios está probando a sus discípulos, que hemos pasado por un examen y que no todos lo van a aprobar. No eran todos los discípulos que estaban ahí con el Señor. Y si el Señor nos dice en este momento, pasemos al otro lado, ¿en qué momento nos encontramos, hermanos? ¿En qué condiciones estamos? ¿Estamos con problemas económicos? ¿Estamos en problemas de salud, enfermos? ¿Hemos menguado en la fe? ¿Nos estamos apartando del Señor? ¿Ya no tenemos comunión con nuestra congregación como algunos hemos visto? Tristemente. Estamos orando por ellos, aquellos que ya no hay comunión con ellos como en otro tiempo. Aquellos que nos representan en las transmisiones, que parece ser que entran en el momento y después se salen. Aquellos que están mostrando indiferencia. ¿En qué momento nos encontramos? Si el Señor nos dice, pasemos al otro lado, y nosotros hemos sido probados, estamos en momentos de enfermedad, y el Señor nos dice, pasemos al otro lado, ¿a dónde nos está llevando? A momentos de fortaleza, de salud. Nuestra fe ha sido probada y aprobada. Hemos crecido en fe. Vuelve el día de volvernos a congregar. Hay quienes tienen miedo de hacerlo porque tienen miedo de volverse a contagiar. Y no los critico. Pero el Señor nos pide también que actuemos con prudencia. Y si de verdad nosotros queremos pasar al otro lado con el Señor, debemos de ser prudentes. Debemos de pagar el precio, hermanos. Para estar delante de la presencia del Señor debemos de pasar al otro lado. Y muchas veces esto significa el apartarnos, el permanecer en nuestros hogares, el de solo ir a trabajar, el de solo salir a momentos que son necesarios y guardarnos para no contagiarnos, porque pues sucedió, nos contagiamos, ¿verdad? Sucedió. No quiero estar escarbando
quién fue el que nos contagió, de qué manera, eso ya no importa, eso no importa. Hubo quien dijo que cuando fuimos de vacaciones nos contagiamos, eso no es verdad tampoco, porque nosotros fue en octubre, que primera semana que fuimos de vacaciones y hasta el siguiente mes fue que nos contagiamos. Entonces quien haya dicho eso está dando una falsa información. No, créanlo, nosotros tratamos de ser prudentes, de cuidarnos, y eso es lo que les pedimos en este momento. Vamos a volver a congregarnos. Hay ancianos en nuestra congregación, hay niños, hay un bebé recién nacido, hay personas con defensas bajas que pueden volverse a contagiar. Es lo que le dijeron a nuestro pastor: tenga cuidado, sus defensas están bajas, su salud aún no está al 100. Y ustedes ven, nuestra voz todavía está afectada, el pastor todavía tiene tos, hay otro hermano que también dice que todavía tiene ataques de tos. Entonces vamos a hacer esto y confiar en nuestro Dios, ¿verdad? De que Él nos está pidiendo que pasemos al otro lado, que ya no estemos estancados. Él ha prometido tener cuidado de nosotros y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tampoco vamos a estar atemorizados y encerrados a piedra y lodo, como decían nuestros abuelitos. No, vamos a pasar al otro lado, vamos a seguir adelante. Hay algo más allá después de esto, ¿verdad? Termina. Amén, hermana Saraí. Hay personas diabéticas también que pues están delicadas, ¿verdad? Es algo crónico y también debemos cuidarles. Entonces, pasemos al otro lado, pero pasemos con toda la precaución, ¿verdad? Seamos prudentes, seamos obedientes. Realmente pasar al otro lado es un acto de fe, lo vamos a hacer como un acto de fe, sabiendo con toda seguridad que Dios va a estar ahí con nosotros, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente pues es necesario seguir congregándonos, es necesario seguir llenándonos, ¿verdad?, de la presencia del Dios, de nuestro Dios, porque en la congregación de los santos, dice su palabra, allí Dios manda que bendición y vida eterna. Allí en la presencia de Dios hay salvación, hay salud, hay consuelo, hay fortaleza, hay liberación. Nos regocijamos en el Señor. También tenemos la necesidad de verles, ¿verdad? De que no vamos a ir a darles un abrazo, no vamos a ir a darles un beso, ni siquiera un saludo de mano, pero aunque lo deseamos, ¿verdad? Pero vamos a pasar a congregarnos, y lo vamos a hacer con toda la fe de que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Y así como tuvo cuidado en esta ocasión que pues muchos nos contagiamos, Él va a cuidar de nosotros, y nosotros vamos a hacerlo con prudencia. Y así como predicó nuestro pastor en este domingo, vamos a hacerlo con respeto, con reverencia. Ahí es donde Dios deja sentir su presencia, su gloria. No vamos a actuar como los impíos, de estar hasta, como dijo el pastor, el ejemplo, porque sí hemos visto, hermanos, que hasta se van y se cortan las uñas, van y comen, ahí se agachan y comen. O sea, queremos bendición. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la diferencia. Como dice, ¿verdad?, un pastor, que fue mi primer pastor: en la obediencia está la diferencia. Amémonos los unos a los otros, dejemos todas las diferencias, los desacuerdos que hubo en otro tiempo.
Usted no puede ver a un hermanito, una hermanita, ore por él, ore por ella. Pídale a Dios que inunde su corazón. Ayúdame, Señor, a amar a esta persona, no verle sus defectos, sino a verle como tú le miras. Porque en la unidad es donde hay bendición, hermanos. A veces nosotros ya nos cansamos, ¿verdad? Pues de tanta queja, de crítica, nos da tristeza, ve la indiferencia de algunos. Dejemos todo eso y pasemos al otro lado. Dios nos está pidiendo que nos unamos, que seamos una oración, una iglesia fuerte en oración. Dios ha estado contestando. ¿Qué oraciones ha dejado el Señor de contestar? Ninguna. Dios ha contestado todo nuestro clamor. Dios nos ha mostrado que está con nosotros, que Él es fiel a sus promesas, pero nosotros también debemos de hacer nuestra parte, de amarnos, de someternos los unos a los otros en el amor del Señor y dejar ya lo que es de la carne, seguir adelante. Termina ya el año 2020, un año de cambio, de pruebas, un año en que debemos de reflexionar mucho en todo lo que hicimos, en todo lo que fallamos. Vimos también la gloria de Dios en nuestras vidas y eso es lo que debemos de atesorar. Vamos a pasar al 21 y no sabemos lo que va a acontecer, pero de una cosa sí tenemos que tener la seguridad de que en esa barca donde vamos a pasar del otro lado, ahí va a estar nuestro Señor Jesús con nosotros. Y cuando se levante la tempestad y cuando ya el agua nos llegue al cuello y ya no podamos, ahí el Señor va a reprender los vientos y nos va a sacar de cualquier situación. Tengámoslo por seguro. Dios no nos promete una vida sin pruebas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos promete llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para obtener la victoria debemos de enfrentar las luchas. Así seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amén, hermano Ramón. San Juan es 14:27, hermano. San Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esto está dando otro. Ustedes creen en Dios, crean también en mí, amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, hermanos. Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si usted tiene miedo, no le dé pena. Mande su petición. Yo estoy pasando por temor, yo estoy pasando por esto. Oren por mí. No le dé pena, hermano. Todos en alguna ocasión hemos pasado por esto. Así que somos humanos, somos imperfectos. Podemos pasar por eso para poder ver la paz del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder atesorarlo. Así que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que dependió en su naturaleza humana, dependió totalmente del Padre, ¿verdad? Él en la tormenta, Él estuvo durmiendo, descansando, confiando en que cualquier situación que Él tuviera, Dios estaba ahí con Él, nuestro Padre amado. Hermana Patti pide oraciones por el hermano Pepe, que se siente mal.
hermano Pepe, por su salud. Amén, hermana Patti. Así que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya escucharon las peticiones de oración. Vamos a orar otros minutos. Hablando de miedo, ¿verdad? Me dijo la hermana Cantú que su hijo por las noches tiene miedo. Así que oremos que el Señor reprenda, ¿verdad? Ese miedo es parte, hermanos, de lo que hace el virus. Hay gente que está sufriendo pánico, que está sufriendo miedo, pero sabemos que detrás de todo esto está Satanás, ¿verdad? Que está perturbando la paz del mundo, pero nosotros no debemos de permitir. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos a nuestro príncipe de paz de nuestra parte. Oremos también, hermanos, por los matrimonios, ¿verdad? Que están sufriendo violencia doméstica, están sufriendo pues turbación, el enemigo está tratando de dividir, porque a eso vino, a matar, a robar, a destruir, pero dice el Señor que confiemos en Él, ¿verdad? Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y también Él nos dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Así que nosotros vamos a orar por eso, por estos matrimonios y por todas las peticiones, por los enfermos. Tengan bien en cuenta, por favor, a nuestros familiares que están enfermos, que están padeciendo de ese virus y por otras situaciones. Sigamos orando por nuestro pastor, ¿verdad? Él, pues en estos días no es que se haya sentido mal, pero sí se siente un poco afectado. Esa tos que no lo deja, su voz está muy afectada, entonces por eso él no quiso aparecer en este momento en la transmisión para estar descansando, esperando este viernes, ¿verdad? Para seguir la enseñanza bíblica en el libro de los Hechos. Así que oremos, vamos a estar orando los unos por los otros y bueno, esperando en Dios que ya este domingo, ¿verdad?, podamos vernos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el soberano y amado nombre de Cristo Jesús por tu hermosa palabra, Señor. Sabemos que es necesario, Padre, que dejemos de estar estancados, que debemos de seguir adelante, mi Dios, congregándonos, volviendo a buscar tu rostro en la congregación de los santos, porque ya tu palabra nos dice que tú allí mandas la bendición y la vida eterna, Señor. Tú allí derramas tu gloria, tú te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre Santo. Y te agradecemos infinitamente por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Clamamos en el poderoso nombre de Jesús, que tú sigas fortaleciendo la vida de tu siervo, Padre, que tú sigas restaurando su salud, que tú le des las fuerzas del búfalo, mi Dios, para que Él siga adelante en la obra en la que tú los has puesto, Señor, has llamado para dar el mensaje, el alimento espiritual a tu iglesia, mi Dios. Nuevamente pongo en tus manos la vida de mi hermano Juan, sigo clamando que tú le sanes de ese cáncer, de ese virus, Padre, pero que todo esto sea para tu gloria y honra, que allí en ese lecho de enfermedad Él medite, Señor, en ti, que él entienda que no es a través de la idolatría, que el camino es Jesucristo, que Él es la verdad y la vida y que solo a través de Él podemos llegar a tu hermosa presencia, Padre. Gracias por su vida. Clamamos, Señor, por Roel Cantú. Reprende ese miedo, Señor, que él está teniendo, que la paz sea con él, que tu presencia, Señor, invada el lugar donde él está, el hospital. Te pedimos por los médicos, por los enfermeros, por todos los que trabajan, Señor, en el sector salud, Padre de la gloria, y clamamos en esta hora, Señor, por la hermana Toña, clamamos sobre todo por María Sapien, su hija, que está delicada, Señor, contagiada de este virus, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús
que tú tengas cuidado de ella, que tú la fortalezcas y que tú la sanes, Señor, al igual que su hijo, su papá también, Señor, contagiados, el cuñado de la hermana Toña y toda la familia, Señor, que ha sido contagiada. Nosotros clamamos por ellos en el dulce y amado nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Clamamos por los matrimonios que están padeciendo de una u otra manera, Señor, violencia doméstica, que están padeciendo turbación, Señor, que hay disensión, que hay pleito, Padre. Yo te pido por ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey de Gloria. Clamo por la familia Martínez, que tú le des el consuelo, la fortaleza que necesitan en estos momentos, por la pérdida de su ser querido. Al igual clamo, Señor, por todos aquellos que han perdido, mi Dios, a sus seres queridos. Llena ese vacío, Señor. Ayúdales, consuela sus corazones y fortaléceles. Y los que no te conocen, Padre, que esto les sirva para meditar que hay más allá después de la muerte, que allí no termina todo, que viene, Señor, un juicio y que un día nos vamos a presentar delante de tu presencia. Así que debemos de asegurar que nuestra alma vaya contigo, Padre. Al entender esto, Señor, tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y de juicio, para salvación de sus almas, Señor. Clamo por el hermano Pepe que está enfermo. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo fortalezcas, que lo ayudes, Señor. Tú sabes qué parte de su organismo está afectado. Tú tienes potestad sobre toda enfermedad, oh Dios. Ayúdalo, Padre. Sosténlo y levántalo. Sánalo, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Clamo por la hermana María Ávila. Acuña, perdón, por la hermana María Acuña. La mamá de nuestra hermana Saraí. Por su salud, que está muy afectada, Padre. Que recobre el ánimo, mi Dios. Quita esa tristeza de su corazón. Sabemos que es muy difícil la situación que ella está pasando, por todo lo que está aconteciendo y aconteció en Honduras, mi Dios, por la pérdida de sus cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le proveas, Señor, que tú le ayudes, que tú la sostengas, que tú estés con ella, que en medio de la soledad tu presencia la rodee y tú la abraces, Señor, y la mantengas contigo, Padre. Ayúdala, Señor. Te pido por la hermana Saraí que le des la paz que ella necesita, porque el saber a una madre que está lejos y no poder ayudarle, se siente una impotencia. Ayúdala también y mueve el corazón de sus hijos allá en Honduras para que la cuiden, para que le provean, tengan el cuidado que ella necesita, Señor. Y por todos los que perdieron también todas sus cosas en Honduras y en muchas partes del mundo, Señor, no solamente en Honduras, sabemos que en el mundo entero la gente está padeciendo, está sufriendo, Padre. Por todos aquellos que están contagiados, que están enfermos de una y otra enfermedad, nosotros clamamos, si es tu voluntad, que tú les sanes en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que hoy es el último día de su vida, que tú les des, Señor, la oportunidad de ser salvos, Padre. Que tú otorgues el verdadero arrepentimiento, que tú mandes la fe para salvación, que los lleves a tu presencia, oh Dios. Clamamos por el presidente actual de este país y por los gobernantes que vienen en este año, Padre. Sabemos que la situación no va a mejorar, que todo va a empeorar, que vienen muchas situaciones, pero que nosotros no nos turbemos ni tengamos miedo, Padre. Ayúdanos, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de templanza, de dominio propio. Te pido por los hogares, Señor, que nos amemos los unos a los otros, que no nos consideremos ni buscamos nuestro propio bien, sino el de los demás, que botemos el yo y que hagamos lo que podamos por los demás, Señor, que extendamos abramos nuestro puño para bendecir a los demás conforme podamos.
y sé tú con nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, no nos dejes ni nos desampares. Bendice a los niños recién nacidos. Bendice a los niños, Señor, que están en la escuela, los jóvenes. Sé tú con ellos, Padre. Ayúdales a aquellos que tienen ansiedad, que están sufriendo, están estresados, tienen depresión, están preocupados, Señor, por la actualidad, no tienen trabajo, muchos negocios cerrando, pierden su trabajo, no pueden seguir con sus estudios. Ayúdales, Padre, a confiar en ti y en tu amor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y los esperamos, primeramente Dios, este viernes al punto de las 7 de la noche con la enseñanza bíblica de parte de nuestro pastor. Dios les bendiga. Buenas noches.